La educación es un acto de diálogo que permite que las personas comprendan y transformen su realidad. Muy buenas noches, somos el grupo número 10. Nuestro tema es la educación actual y desafíos educativos. En la educación actual enfrenta importantes desafíos en este mundo constante de cambio. Vivimos en una sociedad marcada por la rapidez, la tecnología y la creciente desmotivación de los estudiantes, lo que nos ha llevado a un aprendizaje que muchas veces es superficial, concentrado en aprobar, en tareas, en evaluaciones, entre otras. Ante esta realidad surge una necesidad de reflexionar sobre el verdadero sentido de educación y replantear cómo se está enseñando y aprendiendo en la actualidad. Este trabajo que hicimos abordamos el tema de educación actual y sus desafíos educativos a partir de las ideas de tres pensadores fundamentales de la filosofía. Yeah. Se trata de Paulo Freire, Zygmunt Bauman y Ken Robinson. Cada uno de estos autores nos dan distintas perspectivas para la educación, que nos invita a cuestionar que un modelo educativo tradicional y a pensar en una educación más humana, más crítica, más significativa. A continuación, les mostraré un mapa con un breve resumen y cada uno de estos personajes. Ya, empezamos con Paulo Freire. Plantea que la educación debe basarse en un diálogo y la participación donde el estudiante sea el sujeto activo de su propio aprendizaje y no un simple receptor de información. Ya. La frase que más lleva a cabo con Paulo Freire sería: la educación es un acto de diálogo que permite que las personas comprendan y transformen su realidad. Ya. Como siguiente pensador tenemos a Zygmunt Bauman. Por parte de él nos advierte que vivimos en una modernidad líquida, en la que el conocimiento se vuelve más rápido, cambiante y en muchos casos superficial, lo que representa un gran desafío en la educación. La frase de este pensador sería que vivimos en una sociedad líquida, donde el conocimiento cambia rápidamente y nada parece durar. Ya. Finalmente tenemos al último pensador, Ken Robinson. Propone una educación que fomente la creatividad, la emoción, el reconocimiento de talentos diversos, criticando los sistemas educativos rígidos que limitan potencial, mostrar a los estudiantes su gran potencial. La frase de este pensador es: la educación debe despertar la creatividad y la motivación, no apagarlas. Ya. A través de estas miradas de estos pensadores, podemos comprender que la educación actual necesita transformarse para responder a las demás demandas del mundo contemporáneo. A continuación, presentaremos de una manera más detallada a esos tres pensadores, el aporte y comprensión de sus desafíos educativos. Muchas gracias, espero que sea de su agrado. En la introducción tenemos que esta segunda fase nos encontramos con el mapa conceptual como instrumento que permite organizarnos y conectar con las ideas principales de Paulo Freire y Zygmunt Bauman y Ken Robinson, relativas de la educación actual. En el mapa conceptual no es mero resumen, sino que da cuenta de las proposiciones que hacen estos autores, mantienen una conversación con respecto a un objetivo en común, la desmotivación del alumnado y el sentido del aprendizaje en la situación educativa actual. A continuación, intentaremos explicar las partes del mapa conceptual, comenzando por el concepto central y elaborando aportes de cada autor. Bueno, muy buenas noches.
Voy a hablar un poco sobre el concepto central, la educación actual. En el centro del mapa conceptual situamos el concepto de la educación actual, que podemos entender como un proceso de transformación. El contexto de los constantes cambios, de los ligeros avances en la tecnología y de las nuevas formas de llegar a la información. Sin embargo, a pesar de entender que estamos hablando de la educación actual, se describe aquí muchos de los retos que enfrenta la educación, tales como el desinterés del alumnado, el aprendizaje superficial y el sinsentido de las enseñanzas que se transmiten. Este concepto central sirve como una vía de unión de todas las ideas de los tres autores que nos proponen, pues analizamos la educación desde diferentes perspectivas, pero también claro que se debe hacer necesario la transformación de la educación. Bueno, tenemos la intervención de Paulo Freire. Freire entiende que la educación es un proceso humano y liberal, por el que el aprendizaje no se debe sustentar en memorizar y en transmitir conocimientos, sino en un diálogo constante, el que establece entre un docente y un estudiante. Freire considera que el tipo de educación se caracteriza en la educación bancaria. Es aquella en la que el docente deposita información, conocimiento que ha recibido el estudiante. Una educación, una educación donde las personas se convierten en considerablemente receptoras del saber. Este tipo de educación eh, genera pasividad, desinterés y desmotivación. En el mapa conceptual, Freire se vincula en la educación actual, en razón de que la educación debe basarse en participación activa, en la reflexión crítica y en el respeto de la voz de los estudiantes. Cuando el estudiante opina, participa o reflexiona, se siente parte del proceso educativo, lo que lleva a motivarse y comprometerse con un proceso educativo. Por esto, el aporte de Freire es importante para así mantener la motivación y de la imposición, sino un diálogo y una relación educativa más horizontal. Bueno, muy bien. Como segunda intervención tenemos la de Simon Baum. Él realiza una lectura de la educación en el marco de la modernidad líquida, marcada por la rapidez, la inmediatez y una cultura del cambio constante. El mismo conocimiento adquiere una indudable temporalidad y deja de ser considerado como una mezcla de saberes estables para convertirse en lo que se conoce como modernidad líquida, en un saber que es desechable. Dicho de otro modo, Bauman nos plantea la idea de que los estudiantes aprenden solo lo que es necesario para la ocasión y para el cumplimiento necesario con la evaluación, pero no para la vida. A través del mapa conceptual, ello le transmite a Bauman comprender por qué muchos estudiantes olvidan con celeridad lo aprendido, aún reconociendo que no hay conexión entre el contenido escolar y el sentido del mismo, porque la educación de hoy está bajo la influencia de la inmediatez, la cantidad de información desborda la comprensión. Evidentemente, el aporte de Bauman es en este sentido sumergente porque invita a repensar la educación como un proceso que tiene que recuperar la idea del sentido, ya que la educación le interesa la reflexión y la permanencia del conocimiento.
La rapidez se halla como un elemento constitutivo del contexto en el cual se desarrolla. Como tercera intervención, Kim Robinson centra su estudio en la creatividad en la motivación del sistema educativo. Mantiene que muchas escuelas son rígidas y homogenizadas, lo que impide que los estudiantes puedan dar rienda suelta a particular conocimiento y consecuencia de su talento. Robinson, por lo tanto, considera que cuando hay creatividad en el alumnado, pierde el interés del conocimiento, ya que se convierte en un conocimiento mecánico y aburrido. En el esquema conceptual, Robinson propone que una educación que sea no solo motive, sino que también genere creatividad y que respete la diversidad de capacidades. Con ello, se permite a los alumnos sentirse valorados en la forma de aprender y, por lo tanto, encontrar sentido a su aprendizaje. La aportación de Robinson completamente las de Freire y Bauman, ya que muestran que la motivación es un ingrediente clave para el aprendizaje significativo. Tenemos relación entre los autores. Bueno, según el análisis del mapa conceptual, eh, nos muestra que los tres autores declaran las necesidades de transformar una educación para ajustar a una mejor actualidad. Freire menciona el diálogo, Bauman la superficie de conocimiento y Robinson la creatividad de cómo reinventar, contradice, contradice y ayuda a... Estas ideas no son contradicciones entre sí, sino que se vinculan cuando se contradicen y ayudan a comprender la situación actual de la educación de forma crítica y reflexiva. Bueno, en conclusión, coincidimos en que la educación actual necesita replantearse profundamente para enfrentar los desafíos de la modernidad líquida y la incertidumbre global que existe. Las ideas de estos autores, como son Freire, Bauman y Robinson, nos muestran que sin a diálogo horizontal, pensamiento crítico y una verdadera motivación intrínseca, el aprendizaje pierde su sentido transformado y se convierte en un simple trámite burocrático. En un mundo saturado de información, la escuela no puede limitarse a la transferencia de datos. Debe ser un espacio donde se cultiva la curiosidad y la resiliencia emocional. Por lo tanto, el reto como nosotros los docentes transciende la instrucción técnica. La misión es construir experiencias educativas que formen estudiantes críticos, creativos y profundamente comprometidos con la realidad social. Esto implica también derribar los muros de la educación estandarizada para dar un paso a la pedagogía donde el error se ha visto como una oportunidad de crecimiento. Solo a través de una formación integral que valore tanto las habilidades humanas como las cognitivas, podremos preparar a las nuevas generaciones para humanizar un poco el futuro y actuar como agentes de cambio en una sociedad que está en constante metamorfosis, en constante
hundimiento, como se podría decir. Ya. Como reflexión final, con este mensaje final en el que nos hemos indicado, sabemos que educar hoy en día es un reto, pero clarísimamente es una oportunidad también. Las ideas de Paulo Freire ofrece que la educación mecánica y superficial, las ideas de Simon Bauman y las ideas de Ken Robinson interpretan a no conformarnos con dar una educación sencilla, sino que nos impulsa a sentirnos un espacio donde el conocimiento, el diálogo, sentido común, la creatividad centrada es una acción que sea un motor de enseñanza. Como futuros educadores, los programas de formación inicial de educadores no solo tenemos la responsabilidad de transformar la clase en un lugar donde aprender tenga significado, sino que cada uno de los estudiantes eh, sean capaces de hablar con uno de sus compañeros, que todos los estudiantes de clase tengan muchas oportunidades y la motivación, empiecen a marcar una pauta, la motivación externa en un lugar de motivación que imponga el propio conocimiento, porque educar no es simplemente canalizar y dar contenidos, sino formar buenas personas. Gracias.